Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por todo, por la familia, por lo que nos rodea, por tu infinita misericordia, porque eres bueno y santo con nosotros, porque siempre buscas la manera de salvarnos. Nos abandonamos ante tu presencia y confiamos en ti ciegamente, incluso en los momentos donde no se ve luz. Danos, Señor, el entendimiento de lo que dice nuestra Madre la Iglesia y aplicarlo verdaderamente. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el párrafo 4, el Creador, numeral 279. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios divino, vino a levantarnos. Pues miren, ya nos dio el esquema del que vamos a hablar. Numeral 280. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo inversamente. El misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela al fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Numeral 281. Por esto las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en las liturgias bizantinas, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. La catequesis sobre la creación, numeral 282. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Mis hermanos, estas preguntas deberíamos de hacerlo todos y tener al menos lo más claro que se pueda la respuesta. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Mis hermanos, si no tenemos esto claro, no tenemos sentido de la vida. Numeral 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestro conocimiento sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuánto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Sabiduría 7, versículos 17 al 21. Numeral 284. El gran interés que despierta estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales.
No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido, descubrir cuál es el sentido de tal origen. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. O sea, lo importante no es, digamos, cómo fue, que obviamente pues es bueno saber, pero sobre todo es el sentido. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué somos creados en esta tierra? Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Cuánta gente se pregunta, si Dios existiera, ¿por qué tanto mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Numeral 285. De sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el desvenir del mundo es el desvenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. O sea, está hablando de sectas que han creído en diferentes cosas a través de los tiempos. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar, gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que, una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo, deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. O sea que, sin que nos demos cuenta, el hombre siempre se pregunta, ¿de dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿A dónde va? Bueno, quizás diría excepto en estos tiempos, porque ya ahora se han deidado ellos uno mismo, el cuerpo, yo, el yo. Numeral 286. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error, por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Hebreos 11:3. Numeral 287. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y que al escoger a Israel lo creó y formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Salmo 115, 15, 124, 8 y 134, 3. Numeral 288.
Así la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único. Con su pueblo, la creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Numeral 289. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al conocimiento de las Escrituras de suerte que expresan, en su mensaje solemne, las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación, leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Esta unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo. Creación, caída, promesa de la salvación. La creación, obra de la Santísima Trinidad. Numeral 290. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. 3 cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él, o sea que Dios crea todo. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe expresa por la fórmula al cielo y la tierra. Depende de aquel que le da el ser. Numeral 291. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Todo fue creado por Él y sin Él nada ha sido hecho. Juan 1:1-3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Colosenses 1:16-17. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, Beni Creator Spiritus, la fuente de todo bien. Numeral 292. La acción creadora del Hijo y del Espíritu insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de la fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, el Creador, es el Autor, es el Ordenador, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría. Por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. Como, no son sus manos, sino como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Numeral 293. Es una verdadera verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura. Non propter gloriam augedam, sed propter gloriam manifestatam, et propter gloriam suam comunicam. No para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Aperta manum clave amoris, creaturae podierunt. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. ¡Wow! ¡Qué hermosa frase! Y el Concilio Vaticano I explica: en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga su criatura. El solo verdadero Dios, en su libérrimo
designio en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Concilio Vaticano I. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos. Vamos a continuar mañana en el misterio de la creación de Dios. Pero recordar siempre, Dios nos creó por amor y para su gloria. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.